Acá lo primero que presentó la ministra es la necesidad de reflotar ese convenio binacional. Me había empapado de esto en Rivera, porque en Rivera está bastante más avanzado, porque del otro lado, del lado de Santa Ana, hay mucho más servicio de salud. Entonces allá en Rivera nuestra gente tenía una propuesta bastante más integradora, porque claro, tenés de los dos lados de la frontera muchos más prestadores. Entonces, lo que entendimos, lo que explicaron y lo entendí perfectamente, es que una frontera no es una división, sino que la gente vive y convive. También los servicios deben articularse y deben hasta complementarse. Cristina nos planteó que existe un convenio y que hay que reflotarlo, lo que hay que ponerle a reglamentación y ver de actualizarlo. Yo creo que, por ejemplo, llego acá y me entero que la población de origen brasileño que vive del lado de Brasil se atiende acá. Son datos que lo tenía y lo tenía la ministra, yo personalmente no lo entendía hasta que no llegás y ves. Entonces, acá sí o sí hay que priorizar el territorio por sobre lo meramente institucional. Ahora, si es un problema, si es un tema binacional, ¿por qué no estaban presentes los brasileños hoy acá? No, porque vos tenés la necesidad de reglamentar tus cosas. Y bueno, y como dijo la ministra, el primer contacto fue con el canciller, que tenemos muy buena relación con Mauro, que es el canciller brasileño, y con el propio Lula. Entonces son de esas cosas que, claro, Brasilia queda lejos. Para el gobierno federal, esta es la frontera. Pero entonces, si nosotros le ponemos cuáles son las necesidades primeras, ellos lo articulan. Por ejemplo, cuando fuimos a hablar con Lula la otra vez, después de la elección, lo primero que hablamos es el dragado de la laguna. Entonces, ahí nos quedamos con un tema de infraestructura y de logística. Este otro aspecto, que es más terrenal, más de todos los días, creo que bastante más fácil si lo hacemos bien, así como también convenios por educación o articulación en algunos centros educativos, incluso hasta de nivel terciario. ¿Chiquitas no las ponen sobre el tapete? Ponemos muchas, a veces algunas cosas son chiquitas, otras no. Por lo general son temas más macro, pero tenemos del otro lado la oportunidad, y no la tengo yo solo, porque el presidente anterior también lo tenía, un interlocutor como Lula, que precisamente le prestó atención a lo que le planteó Luis Lacalle en su momento, y que cuando fui de viaje me dijo, planteáselo de nuevo, que es el dragado de San Bartolo, que era un puente, y a su vez le planteamos algunos temas que son de hoy, como el tema del comercio y los lácteos, como es el tema de la salud. No se la planteé directamente a él, pero a lo que voy es, por supuesto que un gobierno como el de Brasil está pensando cómo articular con China, con Rusia, con la India, pero también él sabe que su frontera la tiene que cuidar. Y para el gobierno anterior, repito, porque me lo dijo el propio presidente anterior, y para este gobierno una línea directa con el presidente es clave. Es cierto que tenés Itamaraty, que tenés los gobiernos estaduales, que tenés los ministerios, pero la línea directa con el presidente es fundamental y es lo que se ha hecho desde Uruguay. Yo no sé si es necesario eso, porque, a ver, están las declaraciones juradas, está la JUTEP. Yo creo que hay que ver, yo creo que hay que arrancar también por otras cosas, o por lo menos ir en paralelo. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero en la medida que, por ejemplo, nosotros profundizamos y le damos forma a lo que es el enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que tienen que ir de la mano, todos juntos, ¿no? No se me ocurre, pero capaz que si lo analizamos me convencen, porque también es cierto que somos ciudadanos comunes y corrientes y que a veces, tener una deuda es una cuestión más o menos normal en nuestro país. Ahora, lo deseable sería que no pasara. Ahora, también es cierto que en este país los ciudadanos eligen a sus pares, no desde una élite que tiene todo resuelto, sino también a gente común. Entonces, nadie quiere estar en esa situación, ninguno queremos, pero en algún momento nos pasó. Con algún actor. Sí, claro. Sí, claro. Pues ya está resuelto. Ya. Cuando él lo explicó de una forma que no es posible explicarlo mejor. A ver, aparte, yo estuve en el gobierno departamental. Nosotros en Canelones instrumentamos que para poder hacer el final de obra se podía hacer con una declaración jurada. No fue fácil, ¿eh? No nos aceptaban eso, algunos actores. Igual lo logramos, entonces hizo bastante más ágil. Ahora, pero si vamos al origen de una construcción, lo primero que te aparece es el tema de BPS y cruzar información,
Entonces, o por ejemplo, cuando alguien después quiere vender una propiedad, todo lo que implica regularizar, es todo un tema que no todo el mundo tiene claro cómo hacerlo, incluso gente que está formada, que tiene recursos, a veces no lo termina de hacer. Edificios en Punta del Este, ¿cuántos tienen final de obra? Capaz que todos, capaz que ninguno, o capaz que alguno. Pero no es mala voluntad, sino que a veces son temas complejos. Nosotros, por poner el ejemplo de Canelones, facilitamos a través de la declaración jurada, que es una idea que le robé a los catalanes. Ellos con la declaración jurada arrancaban y se te acortaba el plazo. Ahora escuché que la Sociedad de Arquitectos del Uruguay ofrece salidas para hacer más rápido esto, ofrece mecanismos para hacerlo más rápido. No es solo una cuestión de plata, sino a veces una cuestión no, a veces no, gran parte del problema a veces técnico, porque le falta esto, porque le falta lo otro, o a ver, se termina de hacer un trabajo que es incorrecto, que la intendencia no te lo habilita, entonces tenés que volver para atrás, y eso también es complicado. Entonces, creo que hay que facilitar a la ciudadanía online, de repente nosotros lo logramos en Canelones, y con una declaración jurada, vos ya das por bueno lo que te dice. Después podés inspeccionar. Pero esa es una idea que en Cataluña lo tienen de hace años y funciona. Pero lo que se aplicó en Argentina de ficha limpia, ¿no se puede avanzar un poco más sobre ese escuchaba acá la ficha limpia. La ficha limpia va a otra cosa. No va a tu situación si le debe al almacenero la esquina, o es a los antecedentes. Ojo con que se nos vaya la mano. No está mal pensar en... ahora, también es cierto que la justicia es la justicia y uno pasa por situaciones en las que a veces no, gran parte de las veces, algunas personas que tienen responsabilidad en algún momento tuvo alguna dificultad, porque somos humanos y entonces hay que tener cuidado de qué estamos hablando. Por eso digo, el enriquecimiento ilícito está bueno encararlo, el tema de la transparencia, yo creo que nos falta mucho todavía en eso, el tema del lavado de activos. Así que no me disgusta la idea. El tema que si lo aplicamos de manera incorrecta se transforma en una especie de cacería inconveniente. Eso lo escuché en Argentina, por supuesto, estaba muy fuerte. Acá alguno lo ha planteado. Yo no me niego a analizar de qué estamos hablando. Por supuesto que, a ver, yo no voy a cuestionar a alguien que esté en un nivel jerárquico como pasó en algunas, porque de repente fueron profesionales que tuvieron dificultades o tuvieron vinculados o, yo qué sé, o trabajaron con gente que después se demostró que eran narcotraficantes. Esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque no todo el mundo lo hace con mala intención. Entonces, está buena la ficha limpia, pero ¿de qué limpieza estamos hablando? Por ahí un llamado ahora con esto a los partidos políticos. Bueno, muchachos, pueden llegar a ser ministros. Vamos a ver cómo están las cuentas. Lo que pasa es que el tema de las cuentas, cualquier ciudadano puede tener dificultad. El tema de cuentas no sería el problema. El tema... Acá lo que se instaló sobre la mesa es la regularización de las cosas que tenemos que tener con el Estado. La deuda viene después o no viene. Y a veces tenés endeudamiento no con el Estado, sino con privado. Y no todos los endeudamientos son iguales. Entonces, ¿y el por qué? Entonces, no todo el mundo de repente sabía cómo hacer un trámite. Esas cosas pasan. No es un tema de endeudarse o no endeudarse, sí de ir por el camino correcto, y como ciudadano vos tenés obligaciones que tienen que ver con la regularización de tus cosas. Entonces, está bueno transitar hacia eso sin tampoco instalar monstruos, que acá estamos, creo que se puede. Dije recién que hay dificultades para acceder a terminar esos trámites, porque no se consiguen los técnicos, porque es muy caro para mucha gente, o porque es demasiado vueltero el trámite. Eso es lo que vimos en Canelones, y repito, y disculpen que ponga el ejemplo, a veces hay mecanismos que son mucho más. Y hay que creer en la gente. Yo creo que hay que partir de creerle a la gente y dar por bueno.